Hola, hola, me llamo Débora y soy profe de lengua de secundaria y bachillerato. En este vídeo vamos a repasar de forma muy sencilla las funciones del lenguaje, así que si estás en segundo de bachillerato o te estás preparando la PAU, quédate a verlo. Bueno, como les dije antes en el vídeo de hoy, lo que vamos a hacer es corregir el ejercicio 1 de la práctica que les colgué en Instagram. Pero antes vamos a dar una pequeñísima base teórica para recordar un poquito qué son las funciones del lenguaje y sobre todo, y lo más importante, cómo me pueden plantear esta pregunta en el examen y qué tengo que contestar si quiero alcanzar la puntuación máxima. Que recordemos que en el caso de esta pregunta sería de 1 punto. Vamos a empezar enumerando las 6 funciones del lenguaje que hay. ¿Vale? Tenemos la función representativa, la función apelativa, la expresiva, la poética, la metalingüística y la fática. Hay algunas que tienen otro nombre y a lo mejor a ti te suenan diferente, ¿vale? Como por ejemplo la representativa también se conoce como referencial, la apelativa también recibe el nombre de conativa, o la expresiva también recibe el nombre de emotiva, ¿vale? Pero son exactamente lo mismo. Puedes utilizar cualquiera de los dos términos sin ningún tipo de problema. Debería ser igual, o sea, debería no, es igual de válido utilizar un nombre u otro. Yo suelo utilizar estos y por eso son los que he puesto aquí y son los que suelo utilizar o los que suelo trabajar en clase, ¿vale? Bien, lo dicho, tenemos 6 funciones del lenguaje. ¿Pueden aparecer todas en un texto? Hombre, es muy complicado que aparezcan todas, ¿vale? Además hay algunas que aparecen prácticamente en cualquier tipo de texto, como es el caso de la representativa, y hay algunos que son menos frecuentes, como por ejemplo el caso de la fática, el caso de la metalingüística, que quizás pues aparecen en textos muy específicos. Cuando vayamos viendo las funciones del lenguaje individualmente, te iré diciendo más o menos en qué textos pueden aparecer con mayor frecuencia cada una de ellas, ¿vale? Pero en general yo creo que las que más nos vamos a encontrar van a ser las 3 primeras: la representativa, la apelativa y la expresiva. Bueno, antes de ir una por una, te he puesto aquí las 2 opciones de planteamiento de pregunta que puedes encontrar. Te pueden pedir por una parte que identifiques una función, es decir, ellos extraen un ejemplo del texto, te lo ponen y te dicen que identifiques qué función del lenguaje se encuentra en ese ejemplo que ellos te dan, ¿vale? Y la otra opción es que tú extraigas el ejemplo. Puede ser de una función en concreto o puede ser todas las funciones que tú encuentres, ¿vale? Aquí tengo recogidas un banco de preguntas que he ido recopilando, que han puesto bien en los modelos proporcionados por la subcomisión o bien en los exámenes de la PAU del año pasado. Recordemos que hasta el año pasado pues el examen de la PAU era totalmente diferente, por lo tanto cualquier modelo de examen del 2024 hacia atrás no nos sirve para practicar ni para usar como referencia. Tenemos que empezar a mirar desde los exámenes de 2025, ¿vale? O sea que realmente no tenemos muchos modelos de los que tirar, pero bueno, por eso también he decidido hacer esta serie de vídeos para yo proporcionarte más modelos de exámenes para que puedas practicar en tu casa más allá de lo que hagas en clase. Bien, con respecto a las funciones del lenguaje, han caído 3 tipos de preguntas o 3 maneras de plantear la pregunta. La primera es: indica qué función del lenguaje cumple la palabra sheet en el texto, ¿vale? Esto está extraído de un fragmento de Panza de Burro y pues en este caso te pide qué función del lenguaje cumple una palabra, ni siquiera te da un enunciado, es una palabra, ¿vale? Luego, ¿qué funciones del lenguaje predominan en el texto? Justifica tu respuesta con ejemplos. Y la tercera, que es muy parecida, es: ¿qué función o funciones del lenguaje predominan en este texto? Justifica con ejemplo. La única diferencia es que en la primera te pone funciones en plural directamente y en la de abajo te pone función o funciones. ¿Qué pasa? En el primer planteamiento, en el indica qué función del lenguaje cumple la palabra sheet, no te especifica en el enunciado que tengas que justificar. Pero es súper importante que aunque no aparezca en el enunciado, y esto se aplica a cualquier pregunta, lo hagas, ¿vale? Porque en la rúbrica de corrección del examen aparece muy claramente que 0,5 es a la identificación o al ejemplo que tú proporcionas y el otro 0,5 es a la justificación. Entonces, justifica siempre. Aunque no te lo pida el enunciado, tienes que justificar porque ellos sí lo tienes contemplado en la rúbrica. Y esto a veces o se les olvida o no lo saben hacer, ¿vale? Entonces, por eso aquí te he puesto más justificación,
¿vale? Porque lo tienes que hacer siempre. Y pues ahora cuando vayamos viendo las funciones del lenguaje y cuando hagamos la corrección del ejercicio de la práctica que te puse en Instagram, pues te explicaré un poquito cómo sería la mejor manera de justificar esta pregunta. Con respecto a las otras dos formas de plantear, la de función que predomina en el texto, aquí lo que un poco a mí me dejó pensativa fue que, claro, en el caso de la primera pregunta que te dice ¿qué funciones del lenguaje predominan en el texto? Te lo pone en plural, entonces claro, te invita a poner más de una. Luego en la segunda forma de plantear la pregunta, que al final es la misma pregunta, pero que te cambian ahí una palabrilla y ya te descoloca, pone función o funciona. Entonces claro, aquí ya dice, bueno, puede ser una, puede ser varias. A mí la palabra predominar me indica que tiene que ser aquella cuya presencia sea más llamativa, aparezca mayor cantidad o sea más relevante para el texto que estoy analizando. Bien, en el año pasado esta pregunta cayó, no recuerdo en qué convocatoria, y en los criterios de corrección que ellos suben días después del examen, las ponían todas las que aparecían en el texto, no solamente aquella que predominase más claramente. Entonces, yo a mi alumnado lo que le digo es que si ponen la pregunta de qué funciones del lenguaje predominan en el texto, las pongan todas las que vean, porque pues hemos visto que las dan por válidas, ¿vale? Igualmente, esta es una cosilla que tengo apuntada para preguntar la próxima reunión, que la tenemos ahora el 21 o 22 de enero. Entonces, si pues me dicen algo más concreto con respecto a esto, ya se lo haré saber, ¿vale? Bien, pues vamos a pasar ahora a ver las características más importantes de cada una de las funciones del lenguaje. Bueno, vamos con las dos primeras funciones del lenguaje, la función representativa y la función apelativa. Aquí tenemos las características lingüísticas más importantes de cada una. ¿Por qué he decidido enumerar las características lingüísticas? Porque es la mejor manera de justificar esta respuesta, ¿vale? Podemos utilizar la definición de cada una, que ahora se las comentaré brevemente, pero si solo nos basamos en eso, podemos esto puede llevarnos a equívocos. Entonces, la manera de estar más seguros de identificar correctamente una función del lenguaje y justificarla es basándonos en sus características lingüísticas. Entonces, por aquí tenemos la función representativa, ¿vale? En la función representativa, lo que más vamos a encontrar van a ser oraciones enunciativas. Lo que más vamos a encontrar, no, lo único que vamos a encontrar en un ejemplo de función representativa jamás va a ser otro tipo de oración. ¿Qué caracteriza a una oración enunciativa? Pues los verbos en tercera persona, tanto del singular como del plural, los pronombres y los determinantes en tercera persona. Recordemos que no solo los verbos tienen persona, los pronombres personales y los determinantes posesivos también lo tienen. El modo indicativo, ¿vale? Es muy raro encontrar en una función representativa el modo subjuntivo o el modo imperativo, ya que el modo indicativo, recordemos que se utiliza para representar la realidad, que es lo que busca la función representativa, ¿vale? Y por último, el léxico denotativo, ¿vale? ¿Qué es el léxico denotativo? El léxico denotativo es la definición de una palabra que conoce todo el hablante de la lengua, su definición estándar, por así decirlo, la que encontramos cuando buscamos esa palabra en el diccionario, ¿vale? Yo les voy a poner el ejemplo que siempre pongo en mis clases. Por ejemplo, la palabra reina, ¿vale? Si yo busco la palabra reina en el diccionario, o le pregunto a cualquier persona que hable español qué significa la palabra reina, todo el mundo esta palabra le va a evocar lo mismo. Pues monarca, mujer del rey o líder de un país. Y a todos quizás se nos va a venir a la mente pues una imagen. Si es en España, seguramente se nos venga a la cabeza la imagen de la reina Leticia, y si es a un británico se le vendrá la imagen de la reina Isabel. Pues eso también, pero al final el concepto que compartimos todos es el mismo, ¿vale? ¿Qué pasa cuando nosotros, por la relación que tenemos con las personas, por cómo nos relacionamos, por nuestra experiencia vital, por X motivos, añadimos otros significados a esa palabra? Si yo le digo a mi madre, ay, eres una reina. Si yo le digo a mi madre, eres una reina, ahí la palabra reina lleva otro matiz diferente al de monarca o parte de la monarquía,
¿Vale? Yo no le estoy diciendo a mi madre que es una monarca que tiene sangre azul o que es el líder de un país. Lo que le estoy diciendo es que es la mejor, que es muy buena o lo que sea. ¿Vale? Entonces tiene ese pequeño matiz diferente que se lo aporto yo. Eso sería el léxico connotativo, que aparecerá más adelante, ¿vale? Entonces el léxico denotativo es cuando una palabra significa lo que todos sabemos que significa y es la definición de diccionario, ¿vale? Entonces en un texto representativo, como no caben apreciaciones personales, ni experiencia personal, ni nada subjetivo, obviamente todas las palabras que aparecen en este tipo, en esta función, tiene que ser denotativo. Y por otra parte tenemos la función apelativa, ¿vale? ¿Qué busca la función apelativa? La función apelativa busca persuadir, convencer, hacer que el receptor o la receptora piense de alguna manera o haga algo, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a encontrar o qué podemos encontrar en una función apelativa? Podemos encontrar oraciones exhortativas. Las oraciones exhortativas, acuérdense que son aquellas que buscan que el receptor haga algo. Una oración exhortativa es como un mandato, entre comillas, un consejo, una instrucción, ¿vale? Y las interrogativas, porque cuando yo hago una pregunta, ¿qué espero? Que la persona que recibe ese mensaje me conteste. Entonces estoy buscando una reacción en el receptor. Aquí también entrarían las interrogativas retóricas, las preguntas retóricas, aunque realmente es una figura literaria. Cuando yo utilizo una pregunta retórica, también estoy queriendo buscar una reacción en el receptor. No es una reacción física, quizás no es una respuesta explícita, pero sí a lo mejor busco una reflexión, ¿vale? Que piense algo, que lo considere, ¿vale? ¿Qué características encontramos en este tipo de oraciones? Pues la segunda persona, tanto del singular como del plural, la primera persona del plural en su variedad majestática, ¿vale? El plural majestático, que si alguien no lo sabe o esto le suena un poco raro este término, lo que quiere decir el plural majestático es que cuando utilizamos ese nosotros, no puedo identificar a todas las personas que forman parte de ese nosotros, sino que estoy un poco generalizando, englobando, metiendo en el mismo saco a mucha gente, que quizás no todas esas personas que yo estoy metiendo en ese nosotros realmente forma parte de ese sujeto, ¿vale? Si yo digo, vamos a ganar el mundial, ojalá. Pues si yo digo vamos a ganar el mundial, ese vamos, primera persona del plural, es majestático, porque si lo digo yo no voy a jugar. Yo no voy a jugar el partido, yo no voy a ganar el mundial, lo van a ganar los jugadores que jueguen ese partido. Entonces, pero yo me estoy metiendo en ese nosotros para crear una sensación de empatía, de grupo, de vamos todos a por una, ¿vale? Entonces, eso también es parte de la función apelativa. Luego tenemos el modo imperativo, ¿vale? Recordemos que el modo imperativo es aquel que denota una orden, un mandato, ¿vale? Que solo tiene dos personas, el tú y el vosotros. Y por último el vocativo, que el vocativo lo que hace es una llamada de atención directa al receptor, ¿vale? Si yo te digo, María, piensa lo que hace. Ese María es un vocativo, porque yo estoy llamando la atención directa sobre el receptor. Y lo que hace es darle como mayor fuerza al mensaje, hace que llegue más directo al receptor. Entonces esto al final es una estrategia o es un recurso que se utiliza dentro de la función apelativa para conseguir su objetivo, que es el de buscar una reacción en el receptor, convencerlo de algo o hacer que piense de una manera o que haga algo. Vale, ahora vamos a ir con las siguientes dos, que serían la expresiva y la poética. Bueno, con respecto a la función expresiva, lo que tenemos que decir que, como su nombre indica, lo que busca es expresar, transmitir percepciones personales, ya sea sentimientos, emociones, puntos de vista, opiniones, ¿vale? Pero de manera clara. ¿Qué tipos de oraciones podemos encontrar como ejemplo de función expresiva? Podemos encontrar oraciones dubitativas, aquellas que expresan duda, oraciones desiderativas, las que expresan deseo, y exclamativas, porque al final cuando uno exclama es porque está poniéndole más énfasis, más sentimientos. Obviamente no todas las oraciones exclamativas son función expresiva, ni todas las oraciones dubitativas, ni todas las desiderativas, pero son tipos de oraciones características de este tipo de función. ¿Qué otros rasgos lingüísticos podemos encontrar o tenemos que buscar cuando tenemos que buscar un ejemplo de función expresiva? La primera persona, evidentemente, si yo quiero expresar o transmitir una percepción personal, lo tengo que hacer en primera persona, ya sea del singular o del plural.
Yo creo que es más común la del singular, pero bueno, dependerá también del texto que estemos analizando. Interjecciones. Recuerden que las interjecciones es una categoría gramatical sin significado léxico, es decir, realmente las palabras, las interjecciones no tienen un significado, pero simplemente sirven para expresar algún tipo de emoción, algún tipo de idea, pero a través de sonidos, ¿vale? O palabras vacías de significado. Si yo digo, uff, estoy expresando un sentimiento, una emoción, estoy dando una reacción, ¿vale? Sufijos apreciativos. Si yo digo, mi niñita, ese sufijo apreciativo lo que está haciendo es dándole un toque de cariño. Si yo digo, es un problemita que tenemos que solucionar, quizás tiene un toque irónico. Entonces, hay función expresiva en el uso de sufijos apreciativos, ¿vale? Léxico valorativo y léxico connotativo. El léxico connotativo ya lo expliqué cuando expliqué la función representativa, el léxico denotativo. Y el léxico valorativo, como su nombre indica, es aquel que emite juicios de valor, ¿vale? Yo dejo caer mi opinión a través del léxico valorativo. A lo mejor yo no digo explícitamente que estoy en contra de Maduro, por ejemplo, ahora que está esto tan candente, que yo estoy en contra de Maduro, pero yo puedo decir, afortunadamente capturaron a Maduro. El hecho de yo añadir ese afortunadamente antes de el enunciado capturaron a Maduro, ya está dejando clara cuál es mi postura con respecto al tema. No hace falta que yo lo diga explícitamente, simplemente con ese adverbio de modo, ya yo dejo claro cuál es mi opinión sobre el tema. Eso es un léxico valorativo, ¿vale? Luego tenemos también la presencia, esto es bastante evidente, de verbos como creer, pensar, sentir, ¿vale? Antes de pasar a la función poética, simplemente aquí recalcar que aparte de verbos en primera persona, lo mismo que dije antes, también serían válidos pues pronombres en primera persona o determinantes en primera persona, ¿vale? Luego en la función poética, realmente lo que busca la función poética es embellecer el mensaje, hacerlo más bonito, ¿vale? No tiene otro objetivo que no sea ese. Puede aparecer en otros textos que no tiene por qué ser poesía o literatura, puede aparecer en un texto periodístico perfectamente, porque al final si yo quiero embellecer, hacer un poquito más bonito mi mensaje para que llame la atención del receptor, pues es totalmente lícito utilizar alguna función poética. ¿Qué es característico de una función poética? Pues las figuras retóricas, que ya haré seguramente otro vídeo exclusivamente de esto, pero bueno, un poco para recordar pues funciones poéticas, funciones retóricas como la metáfora, la hipérbole, la comparación, el símil, la sinestesia, hay un montón, ¿vale? Hay un montón. Y nada, pues vamos con las últimas dos, que serían la función metalingüística y la función fática. Bueno, y para terminar con las funciones del lenguaje, vamos con la función metalingüística y la fática. La función metalingüística al final tiene las mismas características que la función representativa porque transmite información objetiva. La única diferencia es que esa información que va a transmitir va a ser sobre la propia lengua, sobre el propio código. En este caso, pues nosotros nos vamos a encontrar con enunciados que se refieran o que hablen o que expliquen la lengua española, es decir, cualquier cosa, cualquier texto en el que se defina o se explique algo sobre la lengua española es función metalingüística, pero las características en sí son las propias de la función representativa. Lo único que hay que tener en cuenta es que las definiciones de diccionario serían un ejemplo de función metalingüística. Y con respecto a la función fática, lo que busca la función fática es comprobar que el canal de comunicación está operativo, está funcionando. Entonces, ¿qué tipo de característica, qué tipo de rasgo voy a encontrar en la función fática? Fórmulas de cortesía. Por ejemplo, fórmulas de saludo, buenos días, buenas tardes, hasta luego. Cuando yo quiero iniciar una conversación, saludo. Y esa es mi manera de establecer y comprobar que el canal está funcionando. Si yo digo buenas tardes y nadie me contesta, yo debería entender que el canal no está funcionando, salvo que seas profesora de secundaria y llegues a las 8 de la mañana a una clase, que ahí el canal está funcionando perfectamente, pero no hay respuesta. Luego, redundancias, repeticiones, por ejemplo, el típico de cuando probamos un micro decimos probando, probando, un 2. Esto es una función fática, porque estoy comprobando que el canal funciona. Las interjecciones, aquellas que buscan comprobar el saludo, pero comprobar el canal, por ejemplo, cuando contestamos el teléfono que decimos sí, diga,
Esos son interjecciones realmente, ¿vale? Y por último, las interrupciones. Si si el canal no está funcionando y yo no me estoy enterando de lo que me están diciendo, pues tendré que interrumpir. Perdona, puedes repetir. Todo eso son características de la función fática, ¿vale? Ahora, nos quedarían dos cositas por hacer. La primera, voy a hacer un esquema muy rapidito de en qué tipo de textos podemos encontrar o son características cada una de las funciones. Y por último, vamos a resolver el ejercicio 1 de la práctica, que para eso estamos aquí. Bueno, recuerden que las funciones del lenguaje pueden aparecer en casi cualquier texto. Lo que yo he puesto aquí es de aquellos tipos de textos de los que son más características, pero eso no quiere decir que no pueden aparecer en otro tipo de textos, por supuesto, ¿vale? Entonces, dicho esto, la función representativa es característica de los textos expositivos, ¿vale? Aquellos que buscan transmitir información objetiva. La función apelativa y la función expresiva se pueden considerar que son características de los textos argumentativos, ya que en ellos tengo que expresar mi opinión, mi punto de vista y además intentar convencerte a ti de que mi opinión pues está bien, es la adecuada, es la correcta. La función poética he puesto los textos narrativos. Es verdad que los textos literarios en general, pero yo creo que al final estamos trabajando sobre posibilidades de la PAU y dudo mucho que en la pregunta que no sea de literatura, que te pongan un poema, que te pongan una obra de teatro. Si te ponen un texto literario, te van a poner un texto narrativo. Por eso he puesto texto narrativo. Luego, la metalingüística en textos expositivos que hablen sobre lengua. Y por último, la función fática en textos dialogados, en textos que representen diálogos, ¿vale? Es la única manera que yo creo que pueda aparecer la función fática en un texto en el examen. Y para terminar, vamos a corregir el ejercicio 1 de la práctica PAU que tienen en Instagram. Bueno, el ejercicio 1 de la práctica que tienen puesta en Instagram dice: ¿qué función del lenguaje encontramos en debemos empezar a poner límites? Bueno, este enunciado que está extraído del texto, que lo tenemos aquí, para poder identificar la función del lenguaje que predominan en esta oración, tenemos que ver la clave, que sería en este caso el verbo, ¿vale? Debemos, ¿vale? Que es una perífrasis verbal, realmente es debemos empezar, pero bueno, la clave está aquí en el debemos. ¿Por qué? Por la persona gramatical, ¿vale? En este caso debemos está en primera persona del plural, y en el momento en que haya una primera persona del plural cabe la posibilidad de que haya un plural majestático y por lo tanto se trate de una función apelativa, que es el caso de este ejercicio, ¿vale? Es una función apelativa porque, como acabo de decir, tenemos esta primera persona del plural majestático, ya que lo que hace es meternos a todos, en este caso, pues los ciudadanos de España, la sociedad española, nos mete a todos en este sentimiento de obligación que viene dado por la perífrasis modal de obligación, que esto ya lo veremos más adelante. Debemos empezar. Entonces, tenemos aquí la mezcla de dos cosas. Tenemos el plural majestático, que es lo más claro y evidente, y ese sentimiento de obligación del que nos hace formar partes a todos, y con esto intentar convencernos o persuadirnos de hacer, en este caso, la acción de poner límites. Y nada, hasta aquí este vídeo. Espero que les haya servido. Ya la semana que viene pues haremos otro vídeo respondiendo a la pregunta 2 de la práctica PAU. Un besito, mucho ánimo.